Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura de la tarde de los miércoles. Tenemos el día de hoy una colega socióloga, digo. Nos referimos a Carolina Gainza Cortés. Ella es académica de la Universidad Diego Portales, pero tiene una historia profesional bien interesante y notable. Más notable que interesante en algunos periodos, pero bueno. Muy buenas tardes, Carolina, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a conversar. Muy buenas tardes, Rodrigo, feliz de conversar contigo en este programa. Qué estupendo, te vamos a preguntar hartas cosas. Porque... Yo, disponible. Muchas gracias. Oye, en primer lugar, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de Chile? Bueno, yo soy de Santiago. ¿Y de qué parte de Santiago? Nací en la comuna de Macul, ¿ya? En la Villa Macul, que es una villa bastante tradicional de allá, de esa comuna, y viví toda mi vida con mis papás, mis hermanos en la Villa Macul hasta que me casé y me fui a vivir a Ñuñoa primero, después nos fuimos a estudiar afuera y ahora vivo en Peñalolén. Ya. Oye, yo me acuerdo de la Villa Macul. La Villa Macul era efectivamente un lugar con mucha sinuosidad en el suelo. Cuando yo era niño le llamaban incluso las lomas, aunque la loma está un poquito más abajo al sí, oriente. Así es, sí. De hecho yo vivo como en la punta de un cerrito. Porque tú subes desde Macul por la calle Víctor Domingo Silva y ahí está la casa de mis papás, que mis papás todavía viven ahí. Teníamos una placita al frente, una villa bien tradicional de clase media de la comuna. Oye, ¿y tú tienes hermanos? Nosotros somos 4 hermanos, yo soy la mayor. Ya. Tengo 2 hermanas y un hermano. ¿El más chiquitito? No, él es el del medio. Claro, estoy yo, mi hermana, mi hermano y mi hermana más pequeña. Ya. Sí. Oye, ¿dónde estudiaste? Yo estudié también en la comuna de Macul, en el Colegio San Juan Bautista, que es un colegio de monjas que está al lado del campus Juan Gómez Milla. Claro, sí. Bueno, todavía está ahí. Todavía está ahí ese colegio, en el Colegio San Juan Bautista. Hice toda la educación básica y después me fui al Liceo 7 de Providencia, que no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo uno tenía que postular y era súper difícil, era muy competitivo entrar. Sí, pues claro. Sí, entonces me postuló mi papá y quedé en el Liceo 7 de Providencia y hice desde 7º hasta 4º medio. Y de ahí salí. ¿Y de ahí saltaste a dónde? Y de ahí salté a la Universidad de Chile, así que volví a Macul, al campus Juan Gómez Milla, y a mis barrios. Así que estuve ahí en la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales del campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. Ahí yo entré embarazada a la universidad, porque fui mamá muy joven. Entré a los 19 años embarazada, tuve a mi hijo en la mitad del primer año. Y bueno, y después seguí mis estudios. Y fue un tiempo medio difícil porque, claro, estudiar con una guagua siendo tan chica, en ese tiempo no estaban todas las cosas que hay ahora, o sea, no había sala cuna ni ningún tipo de beneficio o consideración con una estudiante mamá adolescente. Pero habían más estudiantes universitarios embarazadas que ahora. No sé cómo estará ahora, la verdad, no tengo el dato, pero en ese tiempo... Aquí no hay. Yo creo que la última alumna embarazada que tuve... Puede ser, porque el embarazo adolescente ha ido disminuyendo. Una cosa así. Claro, el embarazo como adolescente ha ido disminuyendo, lo cual es bueno. Pero claro, en mi caso fue difícil, pero bueno, tuve la ayuda de mi mamá, así que ella me cuidaba a mi hijo mientras yo iba a estudiar y no me eché ni un ramo. Bien hecho. ¿Los 50 ramos de la carrera? Eran hartos ramos. 50 ramos. Sí, 50 sí. Ramos. Oye, mira qué bien. Bueno, yo me casé en la universidad también, pues. Y mis 2 hijos mayores nacieron cuando éramos estudiantes. Ah, mira.
También sabes de esa experiencia. Claro, también sabes de esa así experiencia. que conozco eso de llevar a los Sí. niños. De hecho, cuando nacieron mis hijos, mi mujer estudió, yo soy viudo, mi mujer estudió obstetricia, entonces los metió a neonatología. Ya. Mi hijo mayor fue a los 4 días a neonatología, Juan Ignacio fue a los 11 días. Oh. Y ahí, entre neonatología, el jardín... Es que ahí uno se las va arreglando, po. Yo salía corriendo con mi hijo, yo de repente iba con mi hijo a la universidad, porque además me quedaba cerca de la casa, entonces como Ya. vivía en Macul, y tenía que arrancar con él de las lacrimógenas, po. Ah, claro. No, a mí me tocó estudiar en la Raín con las perdices. Todo estaba lejos. De hecho, en la tarde, lejos, cuando no había movilización, nos bajaba un bus de la universidad. Cuando claro. salíamos a las 8, un poquito más tarde, nos dejaba en la Plaza de Caña. Cuando salíamos a las 6, nos dejaba en la Raín con Tobalaba. Oh, lejos. Sí. Fue bien esforzado. Bien esforzado. No, es esforzado estudiar con No, bebés. pero es admirable, sí. Sí. ¿Cierto? Pero es lindo igual. Sí, o sea, sí. Oye, ¿y cómo lo pasaste en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile? Bien, como te decía, fue un periodo difícil en el sentido de que era complejo estudiar y además con guagua y con esa responsabilidad. Yo debo decir que yo entré a la carrera de Sociología sin querer entrar a la carrera de Sociología. Yo quería estudiar Psicología, que es lo que le pasa a mucha gente joven que no entra a lo que quiere y entra a otra cosa que era más o menos similar. Una cosa más penca. Claro. Yo no sé si lo pensé así, pero yo dije como, bueno, ¿qué se puede parecer a la psicología? Ya, la sociología. Entonces, entré a sociología pensando siempre en cambiarme a psicología. Pero al final nunca me cambié. Primero no pude cambiarme, después ya no me quería cambiar y terminé sociología y yo debo haber estado los 2 primeros años sin que me gustara mucho. Pero recuerdo que como el tercer año tomé un curso con Manuel Antonio Garretón. Ya. Y ese curso me marcó. Yo siempre digo, a mí me empezó a gustar la sociología por ese curso. Él hacía muy buenas clases. Yo lo tuve, profe, en la Flaxo. Ah, Sí, tuvimos bastante cercanía, él cariñoso conmigo, muy, muy, muy preocupado porque yo todavía ando con cabros al hombro. Así que sí. Oye, ¿y qué profe te fue marcando? ¿Con quién tú dirías? Aquí se me aclaró la cabeza, esto me dio una pista para yo trabajar. Yo creo que siempre, o al menos lo que me ha pasado a mí, es que siempre hay algo que a uno lo marca en la vida, para bien o para mal. A mí en mi caso fue para bien. Yo diría que esos cursos que tomé con el profesor Manuel Antonio Garretón. Es decir, yo ahí descubrí una línea, porque yo antes me gustaba mucho la estadística. De hecho, yo partí en la escuela siendo ayudante de estadística y ahí también hubo profesores que me marcaron. ¿Quién te hizo estadística? Jaime Alejandro Rodríguez me hacía estadística, que era un profesor que estaba en ese tiempo ahí. Yo fui ayudante de estadística, no de él, de otro profesor que se llamaba Andrés Llanos. Andrés, colega nuestro, trabajaba acá muchas Sí, veces, él después, claro, yo fui ayudante de él, si mal no recuerdo, como 2 años. Ya. Yo era muy buena para el SPSS y todo eso. Pero cuando tomé las clases con Manuel Antonio, con el profesor Garretón, yo dije, bueno, esto es lo que me gusta a mí. La teoría sociológica latinoamericana, las teorías sociológicas contemporáneas que vimos con él, y terminé siendo su ayudante. Ya. Y él me apoyó mucho, me ha apoyado, todavía somos muy cercanos, él me invitó a sus proyectos de investigación y creo que ese empuje y que quizás él en algún momento vio algo en mí, algún potencial, me llevó para lo que estoy hoy día, que nunca lo pensé, la verdad. Entonces, creo que él a mí al menos como investigadora, como estudiante, me marcó positivamente. ¿Tuviste profesoras? ¿Profesoras tuviste? Profesoras sí, pero pocas. Es que bueno, yo creo que es un problema de nuestra disciplina, que se ha ido mejorando con el tiempo, pero
pero a pesar de ser porque esto yo lo vi mucho en el ministerio, a pesar de que las ciencias sociales y las humanidades entran en el pregrado más mujeres que hombres, a medida que se avanza en la carrera académica va disminuyendo la cantidad de mujeres y sobre todo en puestos como más, ya digamos, de académicos o de dirección. Y eso yo lo vi en mis tiempos en la escuela. Yo tenía, 2 o 3 profesoras. Me acuerdo que era la Doris Cooper, otra profesora que era, ya no me acuerdo el nombre, pero que era nos hacía clases como de políticas públicas. ¿Cómo se me olvidó? Andrea Peroni. ¿Ya? Andrea Peroni. Ella nos hacía el curso como de sociología y políticas públicas, y no recuerdo a alguien más en este momento, pero casi todos eran profesores. Yo tuve 3, 4. Ya. Bien, qué bueno. De hecho, la profesora cualitativa es la María Inés Echeverría, la profesora de introducción a Cuante, la María Cristina Osorio, una profesora en primer año que nos hacía introducción, y una profesora que nos hacía una sociología especializada, tercero o cuarto. Mira, tuviste más que yo. Yo tuve como, no recuerdo si tuve más de 2 de profesora en la escuela. Sí. No, todavía tengo los apuntes de la María Cristina Osorio. Sí. Mira, e incluso me acuerdo que Andrea Peroni no era profesora de planta. De hecho, yo diría que la única que no estoy segura si era de planta era Doris Cooper, pero los demás no eran de planta. Doris fue compañera mía en un par de cursos. Ya. Sí, recuerdo muy simpático, además sabía más que todos nosotros, porque además ella tenía una personalidad bastante extrovertida. Era muy simpática, nos hacía psicología social ella. Y me acuerdo que aprendí mucho, como sobre todo del tema como del tema delictivo. Ella, me acuerdo que ese era su tema. Escribió un texto sobre criminología. Sí. Criminología. Oye, me acabo de acordar que tuvo una quinta profesora, la profesora de Psicología Social 2. La Mónica Rojas. La Mónica Rojas. Sí, así. Mira. Oye, ¿y saliste gustándote qué? Porque uno sale de la escuela con una formación sin ninguna especialidad, digamos, uno le va gustando ciertos temas. Exactamente, mira. Yo creo que, primero, yo partí desde fines de mis años de sociología, empecé con como el interés por la transformación tecnológica. En ese tiempo estaba se estaba masificando Internet. Me acuerdo que aparecieron los chats. Mis compañeras, que yo no me acuerdo, pero mis compañeras se acuerdan de que yo empujé a armar un grupo en un curso y hacer una investigación sobre los chats, que en ese tiempo estaban recién apareciendo. Y la cosa es que también me acuerdo que Manuel Antonio Garretón nos dio a leer un libro que era La Era de la Información de Manuel Castells, que recién había salido como en el 98. Yo leí ese libro y me lo devoré. Me leí los 3 tomos. 3 volúmenes. Los 3 volúmenes, y ahí partió mi interés por las transformaciones sociales asociadas a las tecnologías. De hecho, mi tesis de sociología fue sobre ese tema, en un tiempo en que casi nadie estaba viendo estos temas o analizando estos temas en Chile, poca gente. Después, en el magíster en estudios latinoamericanos, también hice mi tesis sobre movimientos sociales en Internet. Y después, en el doctorado, también hice una tesis vinculada con las tecnologías digitales. Pero en mi vida profesional, al principio, partí en lo que la mayoría, diría yo, de los estudiantes me acuerdo que partí haciendo encuestas, trabajando en estudios de mercado, y después trabajé 2 años en un proyecto muy bonito al que trabajé con Hugo Semmelmann. Él nos llevó a la Biblioteca Nacional, éramos 2 compañeras, a trabajar en un archivo sobre los recortes de prensa del gobierno Salvador Allende. Y estuvimos 2 años trabajando como fichando y analizando esos recortes. Esos fueron como mis primeros trabajos, diría yo. Sí. Bueno, a mí me tocó más duro. Pero oye, ¿y por qué un magíster en estudios latinoamericanos? Porque
Mira, yo sinceramente siento que nunca he planificado mucho las cosas en mi vida. Como que de repente aparecen oportunidades y yo las tomo. No recuerdo sinceramente, ahora que me haces la pregunta, cómo llegué a los estudios latinoamericanos. No lo recuerdo. Creo que parece que yo supe que había una beca, que en ese tiempo era la beca MESESUP, para estudiar ese programa. Y entonces fui a averiguar más o menos cómo era la malla, y como la malla era bastante abierta, y a mí yo decía ya, ¿dónde puedo estudiar o investigar sobre temas digitales? Y yo dije, bueno, este puede ser un buen espacio porque es bastante abierto disciplinariamente, es muy como de estudios, claro, es estudios culturales latinoamericanos, entonces los estudios culturales son muy inter y transdisciplinarios. Y dije, bueno, aquí puedo mezclar el análisis de la tecnología con la sociología. ¿Dónde hiciste eso? En el Magíster en Estudios Latinoamericanos. No, pero ¿en qué institución? En la Universidad de Chile. Ya. Y ahí me gané una beca. La beca MESESUP, que me pagó los estudios de Magíster. Y bueno, y después ya me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, que también fue una cosa muy poco pensada. Sí, no se te iba a preguntar. Sí, fue una cosa muy también. Mi marido se tenía que ir a estudiar y ya había postulado y había quedado en la ciudad de Pittsburgh, en Carnegie Mellon. Y yo me fui con él, me fui con mi hijo, que tenía 6 años en ese tiempo, nuestro hijo, y con la Elo, que también había nacido recién, tenía menos de 1 año, y nos fuimos los 4. Y yo dije, bueno, llegué allá y dije, bueno, o me quedo 5 años aquí sin hacer nada o estudio. No podría haber sido dueña de casa. Podría, claro, pero yo no quería eso, no. Ya después todo lo que había estudiado, entonces yo dije, no, mi futuro no es ser dueña de casa, así que voy a entrar a estudiar. Y ahí fue cuando llegué a hablar con el director del doctorado en literatura y lenguas hispánicas, pero que era un doctorado bastante de estudios culturales, por eso me interesó, porque me permitía seguir la línea que había llevado hasta ese momento. Espérate un poquito. ¿Qué son los estudios latinoamericanos? ¿Qué contenido tiene la expresión? Bueno, ¿Qué está dentro? Así? Sí, los estudios latinoamericanos son un área, al menos como se trabaja en el programa de la Universidad de Chile, bastante interdisciplinaria. Tú ahí encuentras aproximaciones a fenómenos como, por ejemplo, el estudio de los nuevos medios, el estudio de la subjetividad, de la identidad, el estudio de la literatura, el estudio sobre todo, que era muy fuerte en ese tiempo, los estudios coloniales y postcoloniales. Entonces, tú encuentras referentes latinoamericanos, no sé, Mabel Moraña, Néstor García Canclini, George Giudice, por nombrar algunos, Beatriz Sarlo, que vienen de distintas áreas disciplinares y más bien estudian fenómenos culturales desde, como te decía, la identidad, la subjetividad. En ese tiempo estaba muy fuerte también el estudio de los nuevos medios y cómo todo eso va conformando lo que entendemos como la cultura latinoamericana a través de, digamos, del punto de vista de las hegemonías, de las heterogeneidades, de las culturas híbridas, como Néstor García Canclini. Entonces, son fenómenos que se pueden, yo creo que lo más distintivo es que era una aproximación muy inter y transdisciplinaria. No hay nada en política ahí. También habían temas como, porque los temas por ejemplo, políticos latinoamericanos son, yo creo que hasta el día de hoy, bastante únicos en el mundo. Sí. O sea, yo no conozco algo parecido a un populismo equivalente al peronismo. Claro. Es una cosa pero por ejemplo, de acá, local. Claro, uno estudiaba el peronismo, pero relacionado también con fenómenos culturales como los movimientos sociales, o incluso como eso tenía expresiones en la cultura a nivel del cine, de la literatura. O la música. O en la música. O sea, la persecución de Perón al tango debe ser la cosa más bizarra que uno ha leído. Claro, entonces esa era como, yo diría, como la impronta de los estudios culturales latinoamericanos, como los fenómenos latinoamericanos políticos, sociales, asociados a su expresión cultural, en el cine, en la literatura, en la poesía, en el arte, y también en los fenómenos de los nuevos medios, que ya era lo que uno veía en los estudios de Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, por nombrar algunos.
Claro. O la Beatriz Sarlo también, que es la primera que habló de los videojuegos, por ejemplo. De Martín Barbero, la Beatriz Sarlo, García Cancrini, me ubico. El resto, sí. No, nada, digamos, o sea, por cultura general alguna vez leído alguna referencia, pero claro, de haberme metido con los libros, por ejemplo, me fascinó cómo entrar y salir de la modernidad de García Cancrini. Exacto. Súper esclarecedor. No, y él es un autor muy prolífico. Ahora, por ejemplo, lo encontramos escribiendo sobre inteligencia artificial. Pero siempre desde esa perspectiva, desde la dimensión cultural, cómo eso va construyendo sujeto, el tema, la pregunta por la identidad latinoamericana, etcétera. Oye, ¿y los viejos temas beberianos de la técnica no están metidos ahí? Bueno, por supuesto que dialogan con lo que está pasando, pero también yo diría que siempre yo he sido de la idea de que si bien uno no tiene que dejar nunca de lado ese diálogo con las aproximaciones de la técnica, yo la verdad es que no he trabajado tanto con la aproximación beberiana, sino que más bien yo he trabajado más con la aproximación marxista. Por ejemplo, lo que uno encuentra en los Grundrisse con todo como el fragmento sobre las máquinas. Pero ese diálogo uno no lo tiene que dejar nunca, pero yo creo que hoy día el fenómeno tecnológico le exige a la sociología el desarrollo de nuevos conceptos y teorías. Y yo creo que esos nuevos conceptos y teorías pueden surgir justamente de ese diálogo, de poder identificar, bueno, cuáles son los límites explicativos de los clásicos, por ejemplo, claro, o incluso de otros autores como Habermas o qué sé yo. Es que te preguntaba porque yo creo que si hay una época cultural fascinante en la República de Weimar. En la República de Weimar surgió, yo diría, hasta todos los discursos hoy, de los populismos actuales. Por ejemplo, yo creo que la derecha en Alemania nunca abandonó la idea de orden. En cambio, en otros países la transformó por modernización. El mismo caso chileno, digamos, el discurso de las 7 modernizaciones del año 74, 75. En cambio, el orden poco a poco fue saliendo, digamos. Porque el orden finalmente nunca fraguaba, nunca se institucionalizaba. Eran los que tenían el orden, que en el fondo era igual a poder. Entonces, claro, en cambio, en la República de Weimar, yo creo que todo lo que hizo Ebert como presidente, que no fue, si hubiera estado más tiempo, habría sido mucho más interesante. También en Weimar había una gran migración todavía Alemania no estaba configurada como un solo país. Entonces ahí hay una enorme cantidad de gente que había nacido técnicamente en Polonia, que probablemente es lo que da pie al antisemitismo en Alemania. Entonces por eso te preguntaba, porque la técnica es el gran tema de esa época, digamos, la distinción, la racionalidad instrumental versus la sustantiva, etcétera. Bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, para pensar el tema de hoy día, cómo se entiende o cómo uno podría ver esa racionalidad instrumental asociada a la modernización, yo al menos la veo en toda esta perspectiva tecnosolucionista, en donde la tecnología es utilizada de una forma utilitarista para conseguir ciertos medios, pero no pensada en cómo en su relación con las transformaciones sociales, o cómo puede aportar, por ejemplo, a una sociedad más ordenada o mejor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa racionalidad, o sea, que uno puede mirar lo que está ocurriendo hoy día desde el concepto de racionalidad instrumental, pero también entender que estamos hablando de una tecnología que es distinta y que tiene otros efectos, otras consecuencias y otras posibilidades y potencialidades también. Bueno, la disyuntiva que se le abre al gobierno actual, entre crecimiento, desarrollo, inversión, cambiar las condiciones técnico-jurídicas, o del cumplimiento del programa, que básicamente no iba por ahí. Yo diría que tenía una racionalidad más subjetiva, más culturalista, más identitaria. Sí. O sea, ahí tiene un dilema que yo creo que está instalado. Estoy hablando porque este es un gobierno desde el siglo XXI, digamos. Claro. En un país que pertenece al cono sur de América Latina, más desarrollado que los otros, con mayor historia institucional.
a pesar de todas las rupturas, pero tiene una institucionalidad de más de 2 siglos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que esa tensión en relación con la racionalidad instrumental y otro tipo de racionalidad, no me acuerdo cuál era el nombre de la otra, está la instrumental y la sustantiva o axiológico. Exacto, valórica, entonces, a pesar que Weber no le puso adjetivo. Claro, pero yo creo que todavía esa tensión uno la puede encontrar hoy día justamente en lo que señalas tú. Es decir, cuando hay una presión o una presión, digamos, como por subirse al carro de la modernización tecnológica y sobre todo con lo rápido que esto avanza. O sea, piensa que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, ¿cuándo apareció ChatGPT? En el 2021, y esto se masifica enormemente y transforma muchos aspectos. Entonces, como la tentación de caer en una racionalidad instrumental en donde todo lo que hacemos, incluso los conocimientos, que era mi visión, digamos, estando en el Ministerio de Ciencia, de que los conocimientos se utilicen instrumentalmente solo para aquello que sirve al crecimiento económico, es muy grande esa tentación. Porque en el fondo todo el mundo quiere resultados rápidos porque todo está ocurriendo muy rápido. Claro. Pero yo creo que hoy día justamente estas transformaciones tan grandes que ocurren como en la que nosotros hoy día estamos en el medio de este huracán tecnológico, me imagino que es como cuando se empieza a desarrollar la revolución industrial, una serie de transformaciones que parecen tan difíciles de abarcar. Yo creo que también es una oportunidad para parar y preguntarse, qué es lo que hace la sociología, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Bueno, es la gran tarea. La revolución industrial no logró, bueno, la sociología se crea ahí. Exacto. Pero el tipo de sujeto, el tipo de sociedad, fue diseñado por la economía, más bien por los made decisions económicos, más que por los intelectuales economistas, que además no son muy brillantes, digamos. Yo creo Sí. un tipo como Stuart Mills, Sí. un tipo, yo lo hallo tan rústico, aparte que no quiere las mujeres, no quiere los pobres, es una especie de cholguán de prejuicios y de prejuicios tontos, digamos. Lo mismo que Edmund Burke. Edmund Burke al día todavía lo celebran harto. Yo creo que no han terminado de leer todos sus textos, pero bueno, si no les daría un poquitín de vergüenza. Oye, pero al hilo de lo mismo, total, aprovechemos que los dos estudiamos la misma cosa. El tema de la sociedad que tenemos puede ir en cualquier dirección. Mira, por ejemplo, qué cosa más interesante desde el punto de vista intelectual lo de China. Un régimen regido por un partido comunista que en la práctica es neoliberal. Tiene una praxis neoliberal, una razón de ser en la producción que es neoliberal. Es un híbrido inimaginable. ¿Sí? Lo mismo piensa tú, esto que hablan los autores de las democracias iliberales, o sea, democracias que se suicidan en el fondo, Claro. que empiezan a desconfiar del valor de la democracia tras líderes autoritarios o derechamente totalitarios. O sea, hay uno... Las posibilidades de comprensión de la democracia son apasionantes, pero también requieren contra difíciles, porque todas las herramientas nos quedan cortas. Sí. O sea, yo creo que por eso te decía que hoy día estamos observando fenómenos muy revolucionarios en distintos niveles. Yo estudio el impacto o los desafíos más bien de las tecnologías digitales y hoy día de la inteligencia artificial desde la mirada social y cultural, pero también estamos, o sea, como desde los estudios políticos o desde la sociología política, también están estos fenómenos, como el que tú mencionabas, el de China, o lo que estamos viendo con Trump o con Milei, que son nuevos, digamos, o adquieren características nuevas también desde mi punto de vista, en el caso de Trump, por ejemplo, también por su alianza con ciertos sectores de poder hoy día que son los grandes poderes tecnológicos. O sea, Elon Musk tenía un poder en ese gobierno, aunque ahora se pelearon, muy grande. Entonces, yo creo que eso que estamos
todo lo que estamos viviendo hoy día, las guerras también, etcétera, implican desafíos para nuestros países, para los latinoamericanos, estoy pensando para los países del sur global, que también pueden abrir puertas, pueden abrir posibilidades. O sea, y que yo creo que, por ejemplo, el gobierno hoy día está ocupando esas posibilidades, por ejemplo, al establecer relaciones comerciales con la India, como mirando otros países, digamos, que pueden ayudar a establecer otro tipo de relaciones comerciales, otro tipo de alternativas para diversificar un poco con quién nos relacionamos. Yo creo que eso es bueno. En términos tecnológicos nos sirve, por ejemplo, en términos del desarrollo de la inteligencia artificial. Chile se ha convertido en un referente en esas materias por las regulaciones y las políticas que está impulsando. Pero yo creo que y desde un punto de vista quizás más intelectual, pero que por supuesto permea los proyectos políticos, porque uno también cuando llega a la política, en mi caso, llega con una visión de mundo, y eso permea todo lo que uno hace, preguntarnos qué tipo de sociedad queremos. ¿Cómo nos vamos a vincular con este desarrollo y estos fenómenos que están ocurriendo en todo el mundo? Dejamos de lado la literatura, pero déjame hacerte una pregunta que me resulta ahora fascinante. ¿Sigue habiendo ideologías políticas? Yo creo que sí, totalmente. Pero claro, depende, o sea, yo creo que sí hay ideologías políticas. Yo creo que por ejemplo, Trump con yo creo que no hay que subestimarlo. Yo creo que hay una ideología política ahí, de cómo mira la democracia, cómo mira el ejercicio de la política, el lugar que le da a la economía, por ejemplo. Yo creo que en las izquierdas también quizás no se ha cristalizado, quizás no le hemos dado un nombre, pero yo creo que se ha ido abriendo una puerta, sobre todo para pensar una ideología política vinculada a los nuevos fenómenos que están desarrollándose hoy día en relación con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el poder pensar desde una ideología política cuál es el lugar del tiempo libre en el trabajo, o sea, como una serie de dimensiones que se abren en relación con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos, la política, la cultura, la sociedad, no está desvinculado del desarrollo tecnológico, que es como lo que miro yo desde la perspectiva sociotécnica. Entonces, yo creo que ahí sí hay ideologías políticas. A lo mejor quizá todavía no sabemos cómo llamarlo, quizás lo que estamos viendo son semillas de... Yo pensaba, se acabó la globalización con Trump. Probablemente puede volver. Porque Trump es un hombre viejo, a pesar que él se considera terriblemente juvenil al lado de Biden. Pero finalmente un hombre viejo. Sí. Después, la consolidación comunista confuciana que hay en el valor de la jerarquía, por ejemplo. Claro. El valor de la lealtad. No sabemos qué va a pasar con la India. O incluso nosotros podríamos pensar que el neoliberalismo, o sea, que la tumba del neoliberalismo no la pusimos nosotros, como se anunciaba, sino que la puso el mismo Trump. Sí, yo creo que sí. Porque finalmente las regulaciones que él hace no tienen nada que ver con el mercado. Claro. O sea, todo este discurso un poco tontorrón de Milton Friedman, que el mercado lo arreglaba todo y que... O sea, el mercado arreglame el mundo. Bueno, acá se acabó, pero las decisiones de Trump son absolutamente políticas. Claro. Son de política internacional con una concepción bien personal. Entonces yo pienso que ahí es donde a lo mejor todavía no le hemos puesto un nombre, no sé, o a lo mejor hay cosas que yo no he leído aún. Por ejemplo, no sé, pues está este libro que yo lo tengo pendiente de leer, lo tengo ahí en mi velador, que es el tecnofeudalismo, de este autor que fue ministro en Grecia. Se me olvidó el nombre. Tiene un nombre tiene un apellido impronunciable. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, están estas semillas de nuevas ideologías políticas, pero lo que sí estamos asistiendo, yo creo, es como
no sé, no le llamaría el fin, pero sí como a un neoliberalismo agonizante, que es lo que vemos con Trump, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a surgir de ahí o qué es lo que está surgiendo? Es a lo que yo creo que los sociólogos y sociólogas deberíamos estar poniendo mucha atención. Claro, lo que pasa es que hay temas que nosotros no hemos puesto flojos, porque no hemos abordado nunca. Claro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Yo enseño ética y derechos humanos. Entonces, la primera unidad tiene que ver con las teorías del mal. No hay sociología del mal. Claro. O sea, ni siquiera una aproximación lateral, nada, no hay. Otros tipos sí han hablado del mal. Mira, la gente en un sentido bastante vasto dice que la sociología es de la sociedad. Bueno, sin embargo, hay varios sociólogos que dudan de que efectivamente la sociedad exista como una entidad social. Para muchos es un agregado. Está el famoso texto de Jean Baudrillard, El crimen perfecto. Se acabó la sociedad y no nos hemos dado cuenta. Claro. O sea, yo creo que ahí las tareas pendientes de la sociología son bastantes. Pero ¿sí? Que no puedo que me entusiasmé. ¿Hay alguna respuesta en la literatura para los fenómenos sociales? Yo creo que mucho. De hecho, para mí, la literatura, junto con ser un campo artístico maravilloso en términos de la experimentación con el lenguaje, que es, digamos, el fenómeno literario mismo, para mí la literatura lo que hace es permitirte pensar más allá, que puede sonar cliché, pero más allá de lo posible. La literatura te permite mirar el mundo de otra manera. Piensa que, por ejemplo, en el primer gobierno de Trump, una de las novelas más leídas en Estados Unidos en esos años fue 1984. Es decir, la gente buscó explicaciones y maneras de comprender lo que estaban viviendo en su país a partir de una novela. Es decir, cómo esa novela daba cuenta o les permitía encontrar claves para comprender el fenómeno político-social que estaban viviendo en el primer gobierno de Trump. Yo diría que 1984 de George Orwell todavía nos sirve para cosas como esa. Hace poco también leí una novela muy buena, que siempre la recomiendo, que es de Ewan McEwan, que se llama Máquinas como yo. Y es una novela sobre un robot de inteligencia artificial que plantea todas las preguntas éticas que nosotros nos deberíamos estar haciendo hoy día en relación con la inteligencia artificial, y no de una forma apocalíptica, sino más bien de hagámonos estas preguntas para pensar a qué tipo de sociedad queremos ir. De hecho, hay una frase que me quedó grabada de esa novela cuando dice, queríamos inventar una entidad o una existencia que pensara mejor que nosotros cuando ni siquiera sabemos lo que es el pensamiento humano. Entonces, la literatura como herramienta sociológica, como espacio para pensar la sociedad, sigue siendo muy útil, y como en el ejemplo que te di, te puedo dar muchos ejemplos de novelas relacionadas con lo tecnológico hoy día, pero que para mí son maravillosas para pensar lo que hoy día estamos viviendo, pero más allá de comprender lo que vivimos hoy día, pensar hacia dónde queremos ir, qué mundos se nos abren, más allá de lo que se nos presenta el contexto político-social actual, o las mismas Big Tech. Carolina, nos cambiamos de tema y nos ibas a contar cómo llegaste a este doctorado. Bueno, al doctorado en literatura. Claro. ¿También? ¿Tienes otro? No me da para tanto. La verdad es que también fue por una cosa muy circunstancial. Nos fuimos a Estados Unidos con mi marido, con mis hijos, y yo dije, bueno, quiero estudiar algo. Yo no me voy a quedar 5 años acá sin estudiar nada. Yo no sabía inglés. No había estudiado inglés, yo llegué sin saber nada de inglés allá, pero me di cuenta ya que tenía facilidad para los idiomas, aprendí muy rápido el idioma, y además mi doctorado no era en inglés, era en español, porque es de literatura hispánica. Pero
cuando yo me entrevisté con ellos, que también llegué por un profesor que me recomendó ir a hablar allá, hablé, les dije más o menos lo que yo estaba investigando, lo que me interesaba, y como era un doctorado que era en ese tiempo dirigido por uno de los referentes más importantes de los estudios culturales latinoamericanos, que es John Beverly, John Beverly me dijo, bueno, nos gustaría que entraras a estudiar acá, y era muy de estudios culturales latinoamericanos, más que de literatura. Yo siempre digo, yo en ese doctorado vi poca literatura, vi más bien teoría cultural latinoamericana. Pero estando ahí, yo dije, bueno, ¿cómo continúo con mis investigaciones sobre el tema digital? Y ahí entré en la literatura digital, que es un tema muy de nicho, que eran... En ese tiempo había muy pocas, hoy día han proliferado por los usos de la inteligencia artificial. Son literaturas que en ese momento fueron hechas para ser leídas en la pantalla de un computador, pero hoy día tú encuentras novelas, incluso hace poco un libro de filosofía escritos por inteligencias artificiales y que son un libro impreso. Entonces, todas esas experimentaciones con las tecnologías fueron las que yo trabajé, investigué, incluso escribí un libro sobre eso que se publicó en el 2018, y esos fueron mis estudios de doctorado, por eso llegué a la literatura, digamos. Yeah. Sí, por una cosa muy azarosa. Oye, cuando yo voy a Buenos Aires veo las librerías, yo digo, no sé en cuántas vidas tendría que ocupar para poder leer todo lo que está aquí. Sí. Cuando voy a la Borges, por ejemplo, que no se acaba nunca. Sí. Pero al mismo tiempo yo digo, sí, pero en mi otra vida van a haber otros autores, por lo tanto no voy a terminar nunca. Pero yo creo que la inteligencia artificial produciendo literatura va a producir ad infinitum. Sí. Por lo tanto, ¿quién va a leer todo eso? O sea, es que... ¿Cómo discriminar? Que es el gran tema. O sea, primero, hay varias preguntas ahí en lo que tú planteas. Sí. Y que ese es el gran desafío de pensar los límites y las potencialidades de la inteligencia artificial, y qué cosas queremos y qué cosas no queremos. Es decir, tú hoy día puedes producir, quizás no con la calidad de un humano, y que ahí yo todavía creo que hay una diferencia entre lo que genera la inteligencia artificial y lo que genera un humano o una humana, que es eso que se llama como mi personalidad en el texto, o mi emocionalidad. Y te lo digo porque una vez fui siendo subsecretaria a la inauguración de un centro de investigación sobre inteligencia artificial. Y yo dije, voy a escribir con ChatGPT mi discurso, para hacer una especie como de performance. Entonces escribí mi discurso con inteligencia artificial. Maravilloso. Yo le dije, mira, escríbeme sobre inteligencia artificial y los desafíos sociales y culturales. Maravilloso el discurso que me escribió. Pero no tenía mi voz. Y las personas que me conocían en ese público, porque yo al final revelo y digo, bueno, esto fue escrito por una inteligencia artificial. Las personas que me conocían en ese público se dieron inmediatamente cuenta de que ese texto no lo había escrito yo, porque no tenía mi voz. Estaba muy bien ordenado, con muchos temas, pero no lo había escrito yo. Y yo creo que esa es la diferencia todavía, de que la inteligencia artificial puede hacer más cosas que nosotros en términos de conectar información, articularla, recopilar y entregarnos algo. Te lo entrega en un segundo. Pero solo recopila datos, no tiene esa voz. Es racionalidad tecnológica. Es racionalidad tecnológica. Racionalidad instrumental también. Entonces, claro, es racionalidad instrumental. La inteligencia artificial responde a un fin, que es el que yo le entrego, y quiere satisfacer eso. Realiza una serie de procesos muy maravillosos, sí, pero a mí lo que me interesa es entender esa diferencia sin necesariamente decir la inteligencia artificial nunca va a ser como lo humano. No, porque no es humana, es otra cosa con la que vamos a tener que aprender a convivir y que nos va a transformar. ¿Y por qué nos encantamos los humanos? ¿Cómo podemos discriminar qué leer? Bueno,
yo creo que, por ejemplo, ahí yo creo que entra un poco la regulación, porque efectivamente hay cosas en las cuales tú ya no puedes discriminar. Hay videos que están tan bien hechos por inteligencia artificial, lo vamos a ver en las próximas elecciones. Cada vez más estos deepfakes, que son los videos que simulan a una persona hablando que no es, son cada vez más reales. Claro. Entonces, yo creo que ahí entra la regulación. Yo creo que debería haber una exigencia en donde se debe explicitar que el video, el texto, etcétera, etcétera, fue escrito con inteligencia artificial. Porque yo te aseguro que hoy día, lo cual, mira, si al final esto tiene que ver con una conducta ética que ha estado presente en toda la humanidad. El ser humano siempre ha utilizado diversas fuentes para crear. En ese sentido, la copia siempre ha estado presente en la creación humana. Lo que siempre se ha castigado es el plagio. Entonces, para mí, no es malo que nosotros ocupemos la inteligencia artificial para hacer algo. Así como yo leo miles de libros y a partir de esos libros genero una investigación o genero otro libro, ¿ya? Eso no es malo, sino que lo malo es que yo diga que yo hice algo que es de mi autoría cuando en realidad lo escribió la inteligencia artificial. Eso es plagio. Y eso es lo que yo creo que tenemos que ir controlando y acomodando, porque las formas de plagio también cambian. Y en ese sentido, la copia tiene que ir siendo regulada para que nosotros también podamos discriminar. En el fondo, cuando que se diga este video, este texto, fue hecho por una inteligencia artificial. Eso me parece que sí debería ser una cuestión como por ejemplo de mecanismos de regulación. Carolina, cuéntanos de tu trabajo en el Ministerio de la Cultura, etcétera. De ciencia. De ciencia, perdón. Sí. Ciencia y todo. Fue un trabajo muy, muy enriquecedor y realmente para mí fue una tremenda experiencia de la cual siempre voy a estar muy agradecida del presidente por haberme invitado a esto. ¿Y por qué te invitó? Mira, yo todavía no me lo explico. Porque le preguntó a la inteligencia artificial. Claro, ¿quién era? En ese tiempo estaba recién apareciendo ChatGPT. Yo, sinceramente, nunca había militado en partidos políticos. Yo empecé a militar en Convergencia Social en el año 2021. Soy de la camada que entró a Convergencia Social para que el presidente Gabriel Boric, estuviera en la papeleta. Porque además a mí me gustaba mucho su estilo, su forma de hacer política, sus ideas políticas, y sentí que en ese momento sentí la necesidad de inscribirme en el partido, pero sobre todo para apoyarlo. Y además en ese tiempo yo venía trabajando hace ya harto tiempo, en el año 2017, con un grupo de investigadores, académicos, académicas. Habíamos formado la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y peleamos mucho para que las ciencias sociales, las humanidades y la investigación en arte estuvieran presentes en el Ministerio de Ciencias, que se empezó a crear como en el año 2017. Y que después se creó, digamos, oficialmente en el año 2019, si mal no recuerdo. Ahí empezó a funcionar. Entonces, habíamos hecho bastante incidencia desde esa asociación para posicionar en la opinión pública la importancia de la investigación en ciencias sociales, humanidades y en arte. Y que esto estuviera presente en las políticas de fomento de la investigación, visibilizar estas áreas. Yo creo que por eso me llamó el presidente, por ese trabajo que había hecho, por algún lado le habrá llegado. Entonces, por supuesto que dada esa trayectoria que yo tenía, una de mis principales trabajos en el ministerio tuvieron que ver con el impulso y el fortalecimiento de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, también de la investigación básica, porque creo que, por ejemplo, la física, la química, la astronomía también, que tiene su lado aplicado, pero son áreas que están muy, muy alejadas de las necesidades de la gente, pero son fundamentales para que aparezcan tecnologías, digamos. Sin ciencia básica uno no tiene ciencia aplicada.
Y lo mismo ocurre con las ciencias sociales, las humanidades y las artes, que se las deja en segundo plano. ¿Por qué? Porque no tienen esta racionalidad instrumental, no están relacionadas con el crecimiento económico, con la transformación del modelo productivo, como lo son las ciencias aplicadas. Entonces, yo trabajé por fortalecer esas áreas, por fortalecer la investigación en las universidades. Actualizamos la Política Nacional de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sacamos una agenda de mejor trabajo en investigación. No vamos a hacer buena investigación en el país si, sobre todo los investigadores jóvenes, trabajan de manera precaria, si no tienen oportunidades para insertarse. Yo creo que en una cosa en la cual estamos al debe y que no se logró avanzar en este gobierno fue, por ejemplo, en una política de inserción. Entonces, ese tema como de las políticas de investigación y de cómo fortalecer la generación de conocimientos en el país, no solamente porque aportan al desarrollo económico y sobre todo de la transformación de la matriz productiva. Si no transformamos la matriz productiva, incorporándole ciencia para generar mayor diversificación y productos más, digamos, con más valor agregado, claro, no vamos a avanzar en términos de productividad. Y eso no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice la CEPAL, etcétera. Pero también los conocimientos son fundamentales para el bienestar. Hoy día que estamos hablando de envejecimiento de la población, ¿cuáles son las áreas que tienen mayor trayectoria en términos de entender ese fenómeno? Las ciencias sociales. En términos de seguridad, si nosotros no mejoramos la convivencia y la cohesión social, podemos tener 10.000 máquinas de reconocimiento facial para meter presa gente, pero el problema de la seguridad y de la percepción ciudadana de inseguridad no se va a solucionar. Entonces, ahí nuestras áreas son fundamentales y yo creo que esa fue mi experiencia, digamos, que es muy distinta a la de la academia, que ahí tú estás en el lugar donde haces que las cosas pasen. Pero volviste a la academia. Y volví a la academia. Cuéntanos qué estás haciendo ahora, Carolina. Bueno, a mí me gusta mucho la academia también. A mí me gusta estar en lugares donde lo paso bien. Y yo en la academia lo paso bien. Ideal, claro. A todo el mundo, sí, yo creo. Y yo en la academia lo paso bien y me considero una persona muy entusiasta de estar siempre abriendo nuevas líneas de trabajo, haciendo muchas cosas. Hoy día estoy preparando un proyecto de investigación relacionado con los imaginarios de la inteligencia artificial, pero a nivel geopolítico. Es decir, cómo se está pensando la inteligencia artificial, cómo se construyen los discursos de inteligencia artificial y sobre la inteligencia artificial y cómo eso se expresa en las estrategias políticas o distintas regulaciones que se están hoy día implementando a nivel mundial en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en Japón, en América Latina, etcétera. Y también identificar a los distintos actores que están trabajando ahí y empujando hasta distintos discursos. También me interesa bueno, ese digamos yo diría que es como mi principal plan. Yo recién volví a la academia en enero, entonces ese es mi principal objetivo hoy día. Estoy haciendo clases también, a mí me gusta mucho hacer clases, sobre todo estar en contacto con los estudiantes nuevos, con los que yo le hago clase a estudiantes de primer semestre de primer año. Y mis compañeros me decían, cuando salí de la subsecretaría, mis amigas me decían, ay, pero ¿cómo? Qué lata hacerle clase a esos estudiantes, no saben nada, en los colegios, en la educación, como está ahora. Yo encuentro justamente que ese es el desafío. ¿Cómo yo puedo lograr entusiasmar a esos estudiantes con la generación de conocimiento? Yo siempre digo, con que uno o dos de mis estudiantes digan que sintieron emoción y motivación de seguir conociendo a partir de lo que yo les pude entregar en esos cursos, yo me doy por pagada. Y sinceramente creo que tomar esos cursos donde vienen recién entrando, recién saliendo del colegio, me permite también acercarme a qué es lo que están pensando las nuevas generaciones. Y eso es fundamental para mi investigación
en inteligencia artificial es donde yo no soy nativa digital. Ellos son nativos digitales, están viviendo con esto. Entonces, ver cómo lo están utilizando, cómo eso está influyendo positivo o negativamente en su aprendizaje, me permite también ir ajustando mi propia investigación. Entonces, en eso estoy ahora. Algunos planes para el futuro tienen que ver con seguir, por ejemplo, no sé, abrir un área de trabajo en la sociología sobre sociología de la inteligencia artificial, abrir desde las humanidades, robustecer toda unas humanidades críticas de la inteligencia artificial, pero entendiendo lo crítico desde el mirar sus posibilidades y sus problemáticas, ¿ya? Tengo muchas ideas, digamos. Carolina, y me refiero a tu proyecto principal de investigación. Nosotros estamos debatiéndonos hoy día en un sentido finalista que tuvo el marxismo, que tiene el capitalismo neoliberal incluso, ¿no? O sea, avance. Yo recuerdo lo de Fukuyama, el fin de la historia. Fin de la historia. Escribió una cosa después peor que se llama El fin del hombre, aunque al final se arrepintió. Pero el fascismo siempre tenía una idea más bien circular, más bien del eterno retorno. ¿No te da la impresión que el mundo poco a poco ha ido legitimando la idea del eterno retorno? No la manera dialéctica de Marx, sino que como volver a pasar por las mismas etapas. También es una idea del eterno retorno un poco mecánica. Sí. Pero piensa tú, ¿cómo gana Milei? Milei gana con la idea que vamos a volver a una época que probablemente sea de ficción, pero efectivamente Argentina era uno de los países más desarrollados del mundo en la década del 20. Sí. Entonces, ¿tendrá algún efecto eso a la inteligencia artificial? Es una pregunta bien vaga, pero lo pienso más bien en el aterrizaje de la inteligencia artificial para entender lo social y lo político. Sí. Mira, yo creo que es bien sintomático que sean las derechas las que están, y sobre todo la ultraderecha, las que están en ese eterno retorno o en esa vuelta a vamos a volver a ser lo que éramos antes, vamos a recuperar tales cosas. Es decir, como sobre todo desde una perspectiva bastante fascista, antidemocrática, etcétera, porque no están siendo capaces de pensar el futuro, no están siendo capaces de mirar cuáles son las posibilidades que se abren hoy día en esta sociedad de profundas transformaciones. Eso hay una desconexión con el mundo real. Una desconexión exactamente con el mundo real. Y que además tiene un impulso profundamente de legitimación de posiciones de poder. Porque en las posibilidades que se abren, también se abre la posibilidad de transformación de cuáles son los actores de poder. Entonces, y yo creo, y que ahí yo transparento mi posición, yo soy una persona que se ha formado en una tradición de izquierda, de pensamiento de izquierda progresista, y yo creo que es desde la izquierda, desde donde nosotros estamos pensando, quizá no todavía, no, aunque hay algunas, digamos, teorías que uno podría mirar como más, quizás en su momento, como lo que planteó Michael Hart y Toni Negri con Imperio y sus sucesivas, aunque yo creo que todo lo de lo inmaterial quedó un poco obsoleto, digamos, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene consecuencias profundamente materiales. Que es un hoyo negro la inteligencia artificial, se lo tragó todo. Sí, claro, entonces, pero fueron cosas que ellos no fueron capaces de proveer, o sea, de ver, de prever, porque no era su momento, digamos, no estaba ocurriendo en su momento, pero yo creo que hay ciertas líneas que uno puede tomar desde ahí. Pero yo creo que la izquierda, justamente por la tradición que tiene, está pensando temas de futuro. Por ejemplo, el futuro del trabajo.
yo no soy de la idea de que, depende, quizás podemos ahí es un debate que es mucho más largo, pero yo no creo que estemos ante el fin del trabajo que se anuncia cada vez que se genera una nueva tecnología. Al revés, lo que está haciendo la inteligencia artificial es amenazar los trabajos, que es como lo que pasó en la Revolución Industrial, cuando aparece el movimiento ludita. ¿Ya? Amenaza trabajos, pero también abre las posibilidades de nuevos trabajos. Pero a menos personas. Es que no sabemos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar desde la izquierda? Bueno, ¿cómo vamos a insertar esas personas? ¿Cómo vamos a pensar políticas de reconversión laboral? Pero también pensar en la posibilidad del tiempo libre. Bueno, eso nos abre un nuevo debate con la demografía. Exacto, con la demografía. Entonces, o sea, yo creo que la izquierda está pensando hoy día esos temas de futuro mientras que la derecha vuelve atrás, como lo que vemos con Trump y Milei. Entonces, yo veo que ahí está el potencial. Oye, Carolina, quiero agradecerte porque la conversación ha sido muy entretenida. Yo creo que los radioescuchas también lo han pasado muy bien escuchándonos ahora o después cuando quieran ver el programa. Y bueno, yo creo que el tema de la demografía es un gran tema y todos los temas abiertos, por ejemplo, el tema de las clases sociales, cómo se van a transformar, etcétera. Y a ustedes, estimados radio oyentes, nos vemos el próximo miércoles con un programa tan interesante como el de hoy día. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.